Vamos a abordar entonces la parte de análisis estadístico, específicamente la sección de estadística inferencial y cómo deberíamos ponerla en su proyecto de investigación, considerando que los proyectos que ustedes van a desarrollar son proyectos sencillos, donde se están preguntando básicamente sobre si hay asociación o diferencia entre dos variables que tienen en su, en su proyecto de investigación y por lo tanto estaríamos pensando en resolverlo con las pruebas estadísticas más sencillas. Esta parte que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la sección de estrategia analítica. En los proyectos, digamos, tradicionales, pues le llamamos análisis de datos. Tenemos entonces que estrategia analítica es una sección que depende de método, entonces es un encabezado de nivel 2. Como en las secciones anteriores ya abordamos lo que es la limpieza de la base de datos, el tratamiento de los datos y la estadística descriptiva con los 4 tipos de medida que habíamos mencionado, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de posición. En la sección de estrategia analítica lo que nos toca es informar sobre cómo vamos a realizar los elementos de la estadística inferencial. Lo que hace la estadística inferencial es, a partir de un análisis que se hace, poder entender qué es lo que está pasando en la población a partir de una muestra que estamos trabajando. Por eso se llama inferencial, porque tratamos de alguna manera eh, de, de inferir lo que sucede en una población mayor a partir de una muestra, ¿sí? De entender lo que sucede en esa población a partir de esta muestra. Entonces aquí vamos a tener dos casos básicamente. Insisto, porque estamos trabajando con unos proyectos muy sencillos. Tendríamos que entender que en nuestros proyectos tenemos dos casos básicos. Uno sería asociación y otro sería diferencia. Cuando nos referimos a asociación, queremos decir que estamos trabajando con proyectos que contestan preguntas, por ejemplo, como esta. Decir si las personas ganan más dinero, están más felices. Si ganan más dinero, entonces nosotros podemos, podemos valorarlo considerando una escala, ¿sí? Donde contemos la cantidad de dinero. Y la felicidad, podríamos aplicar un cuestionario para ver qué tan felices son las personas y que nos diera pues un resultado del 0 al 100. Entonces podríamos ver si las personas que tienen una mayor cantidad de dinero también tienen una puntuación mayor en la escala, ¿sí? En el caso de que las personas que tengan más dinero estén más felices, entonces estaríamos suponiendo que ahí hay una relación, le llamaríamos una correlación, y esta correlación sería positiva. Esa relación que estamos valorando
como básicamente tenemos dos variables, no sé, el ingreso y la felicidad, entonces esta correlación se llama bivariada, ¿sí? También se le llama bivariante. Es una correlación, esperamos, positiva. Como había comentado yo alguna vez, les decía que las correlaciones tienen tres características. Tienen un signo, tienen una magnitud. Pero para ver si tienen, finalmente, si es importante este signo y esta magnitud, lo primero que tenemos que revisar es que si son significativas. Entonces, una correlación será significativa, tendrá un signo y una magnitud. Cuando hablo de la correlación positiva, eso quiere decir que el signo sería positivo. La magnitud, en el caso de las correlaciones, se miden del 0 al 1. Y eso quiere decir que mientras más cercano esté hacia el 1, será mayor la correlación. Pero también se mide desde el 0 hasta el -1. Y eso quiere decir que mientras más cercano al -1, será mayor la correlación. ¿Cuándo no existe correlación? Cuando tenemos 0. Eso sería que no hay correlación. Mientras más cercano al 1, positivo, sería mayor la correlación, o al negativo sería también mayor la correlación. Así, una correlación, por ejemplo, de 0.3, pues es pequeña. Una correlación de 0.6 es mediana. Una correlación de 0.8 es una correlación grande, ¿sí? En términos de la magnitud. Es para interpretar estos datos sobre qué tan grande es la correlación. Hay algunos autores que dan sugerencias de cuáles podrían ser esos puntos de corte. Pero en general ustedes piensen que mientras más cercano está uno, pues mayor será esa correlación. Cuando hablamos de si es algo significativo o no, significativo estadísticamente, pues nos referimos básicamente al valor de P. El valor de P se ilustra con una P y como estamos utilizando APA, todos los signos estadísticos llevan cursiva. Así entonces tendríamos que el valor de P es el P-valor. Y este P-valor normalmente, para interpretarlo en psicología, decimos que cuando un P-valor es menor que 0.5, perdón, 0.05, entonces decimos que es significativo, porque básicamente estamos diciendo que el error es muy pequeño, ¿sí? Esto se puso en mayúscula, pero realmente es en minúscula, ¿eh? Ahí sí es. Ahora, el APA nos dice que cuando pongamos valores de P, como estos coeficientes se mueven entre 0 y 1, entonces no debemos colocar el 0 a la izquierda. Por lo tanto, sería incorrecto si yo pusiera P menor a menor a 0.05. Eso está mal escrito para el caso del APA. Sin embargo, me he encontrado revistas que piden que se ponga así, pero eso son excepciones. Realmente el APA dice, no, es que como tú no puedes rebasar el número 1, entonces tú no debes de poner este 0. Cuando ponemos un valor de P de menor de 0.05, significa que estamos aceptando un 5% de error. ¿Sí? Eso significa básicamente lo mismo.
Así que en ocasiones verán ustedes que dirá, se considerará estadísticamente significativo cuando el valor de P sea menor a 0.05. Se está aceptando entonces un 5% de error. Básicamente eso es lo que están diciendo. Así que cuando hablamos de una correlación positiva, eso es más o menos en lo que estamos pensando. ¿Cómo podemos sacar la correlación? Bueno, pues hay distintos software estadísticos. Podemos sacar la correlación en Excel, aunque no sea un software especializado en estadística. Podemos sacar la correlación en SPSS. Podemos sacar las correlaciones y los análisis estadísticos en un software que se llama Stata. Podemos sacarlo en uno que se llama SAS. Podemos sacarlo en uno que se llama R. Este último software, R, es un software muy interesante porque es gratuito y es muy poderoso y está construido por la comunidad. Pero para introducirse en ese software, a veces hay que seguir una serie de procedimientos que para la persona que es principiante lo hace un poco complicado. Entonces, si ustedes quieren utilizar un software ilimitado, utilicen esto, pero van a tener que seguir varios videos para poder aprenderlo. El que se suele usar más, digamos en el área de psicología, es el SPSS porque es muy fácil de utilizar. Se ejecutan una serie de instrucciones y con eso es suficiente para poderlo hacer. Bueno, entonces, de todas maneras, en esta sesión no nos vamos a meter a ver cómo se hacen los distintos análisis, porque esa parte, la parte de ejecución de los análisis, corresponde básicamente al área de resultados y es para el reporte de investigación, no es para el proyecto de investigación. Entonces, por eso no nos vamos a meter a ese tema. Por otra parte, tenemos entonces lo que es la diferencia. ¿Cómo trabajamos lo que es la diferencia? Bueno, aquí la pregunta que nos estamos haciendo, porque aquí teníamos la pregunta de asociación, y ahora vamos a ver la de diferencia. La pregunta que nos estamos haciendo es si en ciertas condiciones la variable cambia. Así que aquí, por ejemplo, nos podríamos preguntar si ante la condición de género o la condición de sexo, que se llama también, si ante esta condición, que es el sexo, hay diferencias respecto a alguna otra variable, ¿sí? Por ejemplo, si hay alguna diferencia en cuanto a la tristeza o a la depresión, ¿sí? O en cuanto a los síntomas depresivos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si existe diferencia en los síntomas depresivos según el sexo de los participantes. Bueno, esto resulta redundante, lo dejamos según sexo. Así que para ver lo que son diferencias, tenemos otras pruebas porque se resuelve de una manera distinta. Así que aquí las pruebas que tenemos para ver estas diferencias depende de qué es lo que queremos comparar.